Expresión Facico. Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Estás escuchando Voces que Educan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces que Educan. Yo soy Gael. Y yo soy Adán. Gracias por acompañarnos en este espacio donde hablamos de educación de una forma clara y cercana. Hoy traemos un tema muy importante que son las estrategias de inclusión en el aula. Les recordamos que este programa es producido por los estudiantes de Facico y recuerden seguirnos en Facebook, YouTube y Spotify. Así es, vamos a platicar sobre cómo los docentes pueden adaptar sus clases para estudiantes con necesidades especiales. Alumnos con TEA, TDAH o con discapacidad auditiva y visual. Porque la educación no debe ser igual para todos, sino justa para cada uno. Y aquí te vamos a dar ideas prácticas y fáciles de entender. Quédate con nosotros porque este tema puede cambiar la forma en la que vemos la enseñanza. Estás escuchando Voces que Educan. Esto es Curiosidades. México apuesta por una educación inclusiva. La educación en México atraviesa una transformación estructural. Lo que antes se limitaba a la integración física de estudiantes con discapacidad, hoy se ha consolidado como un mandato legal que exige una reforma profunda en los espacios, los planes de estudio y la práctica docente para atender la diversidad en todas sus formas. Bajo el modelo de la nueva escuela mexicana, el Estado ha blindado el derecho a la inclusión, mediante reformas clave al artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación. El objetivo central es la eliminación de las denominadas barreras para el aprendizaje y la participación, garantizando que el sistema educativo sea flexible y pertinente para cada contexto cultural y social. El éxito de esta reforma no depende únicamente de los decretos oficiales, sino de la capacidad de los sectores educativos para interpretar y adaptar estos principios. El desafío actual reside en que cada escuela logre transformar su currículo y convivencia diaria, asegurando que ningún estudiante quede fuera del proceso de aprendizaje por condiciones personales, sociales o culturales. Esto fue Curiosidades. Estás escuchando Voces que Educan. Oye, Adán, ¿sabías que más del 15% de los estudiantes tiene alguna necesidad educativa especial? Sí, y lo más fuerte es que muchos salones todavía no están listos para atenderlos como se debería. Y además porque la inclusión no es solo tenerlos en el aula, sino que realmente aprendan. Y ahí es donde entra el trabajo del docente, que tiene que adaptar sus clases para todos. Justo para hablar más de esto, tenemos a una invitada muy especial, la maestra Claudia Lucía Serrano del Ángel. Acompáñanos a escuchar esta entrevista. La educación inclusiva es un tema cada vez más presente en las aulas. Y justamente para hablar de esto hoy tengo el gusto de conversar con la maestra en educación primaria, Claudia Lucía Serrano del Ángel. Ella es licenciada en pedagogía y cuenta con una maestría en educación. Y desde su perspectiva nos va a compartir un poco más de información sobre este tema. Es por eso que para comenzar me gustaría que nos contara cómo es que usted define a la educación inclusiva. Defino la educación inclusiva como la nueva educación donde todos los niños tienen acceso, donde no importa la condición del alumnado, pueden estar en un aula cualquiera, ya sea en escuela pública, en escuela privada, realizando adecuaciones para las necesidades educativas de cada alumno. Cuando se trabaja con alumnos TEA, trastorno del espectro autista, ¿qué estrategias pedagógicas le han funcionado mejor o consideraría más efectivas? Las estrategias que considero más efectivas para los alumnos con el trastorno del espectro autista son variables debido al comportamiento de los niños. Hay muchos niños con el que se pueden hacer negociaciones, con el que puedes trabajar sin causar alguna
alguna situación que le provoque una crisis, materiales que puedan manipular y que puedan hacer la actividad que tú estás haciendo de diferente manera. Puede ser plastilina, pueden ser fichas, pueden ser otro tipo de recurso que para ellos sea más amigable, más agradable por la cuestión sensorial. Y también decía yo que depende de cómo sea el alumno, porque todos los alumnos autistas a veces tienen diferentes comportamientos, inclusive hay alumnos con comorbilidades. Yo tengo 2 alumnos autistas con comorbilidad TDAH y ambos se comportan de una manera muy distinta. Entonces, las estrategias son diferentes para cada uno de los alumnos. En el caso de estudiantes con TDAH, que sabemos que pueden ser un reto el lograr que mantengan su atención, ¿qué métodos ayudan más a que participen y se mantengan enfocados en clase? La estrategia para su atención es el trabajo en equipo. Hay algunos alumnos que trabajando con algún alumno monitor pueden enfocar más su atención porque también hacen la imitación de lo que se tiene que hacer. Tengo un alumno también TDAH, tengo que repetirle hasta 4 veces una indicación porque él me dice que no lo comprende. Entonces hay que trabajar mucho con ejemplos, hay que trabajar con diferentes maneras de explicarles o utilizar otras palabras para que ellos se familiaricen con lo que tienen que hacer, porque sí tienen esa, como que son distraídos por la misma naturaleza de su condición. Pero eso es lo que yo he realizado con mi alumno y me ha dado buenos resultados. Tareas finalizadas, una mayor socialización con sus compañeros y pues todo en un ambiente de camaradería. Entre los niños hay esa opción de que pues se pueden ayudar unos con otros. Ahora, pensando un poco más en los estudiantes con discapacidad auditiva o visual, ¿cómo cree que un docente puede adaptar su planeación didáctica pues para incluirlos de una manera mucho más efectiva? La adaptación que podemos hacer en nuestra planeación como pedagogos sí va de la mano con el personal de USAER. A veces nosotros no tenemos el conocimiento total de lo que es la discapacidad visual y auditiva. En algún momento dentro de mi trayectoria tuve una alumna con discapacidad visual y pues ella sí hacía todo con su reglita donde escribía en braille. Entonces, pues yo ignorante del tema, yo calificaba y demás, pero en realidad no sabía. Necesitamos estar capacitados porque los alumnos van a hacer lo necesario para presentarte sus evidencias, pero si tú no estás capacitado para recibirlas, entonces ahí es donde se da el verdadero problema. En el caso de educación primaria, en las escuelas que cuentan con USAER, las adaptaciones las hacen ellos y te explican la manera en que debes de actuar con cada uno de los alumnos. La verdad me pareció muy interesante lo que comentó la maestra, sobre todo cómo resalta que la inclusión no es complicada si hay disposición. Sí, y también eso de hacer pequeños cambios en clase puede marcar una gran diferencia para los alumnos. Y creo que nos deja claro que todos podemos aportar desde nuestro lugar. Totalmente. Es más cuestión de empatía y creatividad que de recursos. Vamos a un corte y regresamos con más en Voces que Educan. Estás escuchando Voces que Educan. Esto es Curiosidatos. Algunos estudiantes con TDAH pueden concentrarse mejor cuando tienen algo pequeño en las manos, como una pelota antiestrés, un lápiz para girar o algún objeto para manipular mientras escuchan la clase. Aunque muchas veces esto puede parecer una distracción, la psicología educativa ha descubierto que ciertos movimientos ayudan al cerebro a regular la atención. Este comportamiento forma parte de lo que se conoce como estrategias de autorregulación, que permiten al cerebro liberar un poco de energía y así mantener el enfoque de la información que se está aprendiendo.
Lo interesante es que cuando se aplican esas estrategias de inclusión, el aprendizaje mejora para todo el grupo, porque se crean clases más dinámicas, claras y participativas. Este tipo de enfoque nos recuerda algo importante: la inclusión no solo se trata de apoyar a algunos estudiantes, sino de construir espacios donde todos tengan mejores oportunidades para aprender. Esto fue Curiosidades. Estás escuchando Voces que Educan. Ya estamos de regreso en Voces que Educan. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con esta interesante charla con la maestra Claudia Lucía Serrano del Ángel. Ahora vamos a profundizar en cómo aplicar esas estrategias en el aula. Así que continuamos con la entrevista. Desde su experiencia en la docencia y en este entorno, ¿qué habilidades diría que son clave que desarrolla un estudiante de pedagogía para trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales? Una de las habilidades básicas para trabajar con alumnos con diferentes capacidades es la paciencia. Tenemos que ser muy cuidadosos al trabajar con los alumnos con alguna condición diferente, porque estamos acostumbrados a dar alguna indicación y que los niños la asimilen. Pero un alumno TEA es un alumno que sigue todo de manera literal, y cuando tú crees haber dado la indicación correcta, ellos lo toman de manera literal y ahí empiezan las problemáticas. Entonces sí debemos de tener mucha paciencia y conocer muy bien al alumno, cuál es la indicación que vas a dar, lo que quieres que él realice, y evitar también esos momentos en que a veces ellos no quieren trabajar, a veces ellos te lo expresan, y hay niños que, por ejemplo, van a terapia todo un día y al otro día llegan muy agotados de estar en terapia. Entonces, también tener esa apertura de decir, bueno, hoy vas a trabajar menos o con algo más sencillo, y no por eso estás dejando de aprender, simplemente que previo a este día tuviste un día ajetreado, por ejemplo. Pero sí hay que tener mucha paciencia, hay que buscar la manera de que los aprendizajes sucedan y no de la manera tradicional como lo conocemos los maestros, que es el libro, la libreta, los apuntes, sino que puedes utilizar otros recursos, ¿no? Decía yo la plastilina porque es algo que les gusta mucho, los materiales con cuentas, material de madera, tipos de materiales que ellos utilizan en terapia y que están familiarizados con ese trabajo que podrían utilizar en sus terapias donde acuden cada uno, en el caso de que los niños sí lleven una terapia por fuera. En este caso, ¿qué tan importante considera que es el diseño de estas actividades diferenciadas dentro de una clase inclusiva? Es indispensable, es muy, muy importante que se hagan las distinciones, porque de ahí es que va a partir que tu alumno avance o no. Hay cosas que se van evaluando sobre la marcha, y conforme va pasando el tiempo en el ciclo escolar, tú te das cuenta cómo el niño ha evolucionado en lo que tú has estado implementando. Pero repito, no puedes poner lo mismo a un alumno promedio, por no decir normal, porque no es una palabra que me guste, sino un alumno promedio con un alumno TEA. Ellos actúan, les decía, de manera literal y utilizamos otro tipo de materiales. Inclusive cuando no hay disposición por parte de ellos, pues no se trabaja, pero no por eso se deja de aprender. Se les ponen también pues canciones, algunos videos les gusta mucho, la cuestión visual, al menos a mis alumnos les encanta. Les llama mucho la atención aprender mediante videos, y
pues en el segundo trimestre de evaluación de uno de mis alumnos, TEA con comorbilidad TDAH, sí se ha visto una gran mejoría, sobre todo en el aspecto social y en el aprendizaje de las sílabas, por ejemplo, que yo soy una maestra de primer grado y el niño está muy adaptado con sus compañeros, el niño juega, el niño trabaja, el niño sabe hacer equipo y es algo que al principio no lo podría haber realizado solo. Entonces, sí es muy importante que las adecuaciones que se hagan se lleven a cabo en el salón y que vayas viendo que los aprendizajes sí se estén dando en el alumno. Ya que menciona el entorno, ¿cómo es que influye un buen ambiente en el aula en el aprendizaje que tienen estos estudiantes? Bueno, sí es muy importante porque los alumnos con autismo, uno de ellos no le gusta el ruido, entonces omitimos a veces la música, eh, nos hace saber cuando algo no le está gustando o se tapa sus oídos o algo es demasiado estruendoso, sí lo hace saber y ya yo tengo que modificar la actividad. Por ejemplo, si nos tocaba cantar una ronda, hacer alguna actividad con música, bueno, se modifica y hay que tratar de tener un ambiente de camaradería, decía yo. Los niños se adaptan muy bien y saben cómo ayudar a sus compañeros. Si uno les explica que cada uno aprende de manera diferente y que todos somos diferentes, entonces ellos lo asimilan, lo comprenden, los niños no tienen prejuicio y eso nos ayuda bastante como maestros para que la situación en el aula y el ambiente sea ameno para todos, porque también es extraño para algún niño promedio que siempre ha trabajado con niños que a la primera indicación hacen las actividades cuando otro niño pues no le queda claro, ¿no? O que tiene algunas actitudes o algunos movimientos que no puede controlar. Entonces hay que explicarles a los niños y a su vez los niños generan ese buen ambiente para que todos lleven a cabo las actividades y sobre todo que haya un respeto y armonía en el salón. Me pareció interesante cómo explicó que la inclusión se va construyendo poco a poco en el día a día dentro del aula. Sí, y que no se trata de hacer algo perfecto, sino de ir adaptando poco a poco según las necesidades de los alumnos. Exacto, creo que deja una enseñanza muy clara para todos los que están en educación. Totalmente, y es un tema que nos hace reflexionar bastante. Vamos a un corte y regresamos con más en Voces que Educan. Estás escuchando Voces que Educan. Esto es Curiosidades. ¿Sabías que la pedagogía tiene un origen bastante curioso? Hoy la entendemos como la ciencia o disciplina que estudia la educación, pero no siempre fue así. La palabra viene del griego paidagogos. En la antigua Grecia, el paidagogos no era el maestro, sino una persona que generalmente era un esclavo y que acompañaba a los niños a la escuela. Su función no era enseñarles materias, sino guiarlos, cuidarlos y vigilar su comportamiento en el camino y fuera del aula. Con el paso del tiempo, esta idea de acompañar y guiar fue evolucionando, y así el término empezó a relacionarse cada vez más con la enseñanza y el proceso educativo. Hoy en día, la pedagogía no solo se trata de enseñar, sino de entender cómo aprenden las personas y cómo mejorar este proceso. En resumen, la pedagogía nació más como una guía en la vida del estudiante que como la enseñanza directa en el aula. Esto fue Curiosidades. Estás escuchando Voces que Educan. Estamos de vuelta en Voces que Educan, gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con la maestra Claudia Lucía Serrano del Ángel sobre este tema tan importante. Y además, en esta tercera parte vamos a conocer más a fondo su experiencia y recomendaciones. Así que no te despegues porque la entrevista continúa. A todo esto que menciona, ¿cuáles diría que son algunos de los principales retos que enfrenta la educación inclusiva actualmente en las escuelas?
Bueno, principalmente la negación. Cuando hay algunos focos rojos como maestros que nosotros vemos en los alumnos y a veces se le comenta al padre de familia estas observaciones, hay poca asimilación o la negación misma a aceptar lo que estamos viendo en el niño. Ese es el principal. El segundo es que no tenemos una estructura para trabajar con los alumnos. No, no tenemos los espacios, no tenemos a lo mejor el mobiliario. Ellos, bueno, en mi salón con el apoyo de una mamá, se hizo un pequeño espacio de la calma, se le llama. Por si al alumno le da una crisis, bueno, puede recurrir a su espacio de la calma, que es un lugar donde tenemos un piso de foamy y el niño puede acostarse, que pase su crisis, puede relajarse un rato y luego reintegrarse a las labores de las que estaba siendo partícipe. Pero pues eso necesita como que la estructura correcta dentro de las aulas. Y por otra parte, pues también fuera de las aulas, no sé, no se cuentan con rampas, no se cuenta con todo ese tipo de adecuaciones que debería de tener un edificio o un lugar o una escuela para los propios niños. Entonces esas han sido como que las barreras que hemos tenido, pero pues hasta ahorita todo se ha ido adaptando bien a lo que se debe de hacer con los alumnos. Para usted, ya sea de manera personal o de manera profesional, ¿cuál diría que ha sido uno de los más grandes aprendizajes que le ha dejado trabajar en estas aulas? El mayor aprendizaje que me deja trabajar en una aula inclusiva es la readaptación de todo lo que conocemos como parte de nuestra pedagogía, de los contenidos, de lo que se tiene que ver, de lo que nos proponen los planes y programas, porque no puedes llevarlo a cabo tal cual tú lo planeas, tienes que hacer muchos ajustes y entonces el docente se readapta a lo que debiera ser, ¿no? De todas maneras, cuando uno planea una clase, nada sale tal cual tú lo planeas. Siempre hay algún imprevisto. Y entonces, como docente de aula inclusiva, tienes que improvisar. Y bueno, tomando el punto de que los alumnos con autismo son chicos de rutinas, de situaciones que ya conocen y tú a veces avanzas en contenidos que pues ellos no se esperan que van a aprender hoy, entonces eso llega a causarles a veces incomodidad o algún tipo de crisis, entonces ese es un gran reto, ¿no? Que no prevés. En el caso en mi aula, yo ya tengo ciertas rutinas que se deben de hacer desde que llega el alumno, hacemos una filita, nos vamos caminando y cantando hacia el salón, acomodamos pues las mesas, las sillitas, comenzamos la clase, después de el recreo ya tenemos una rutina para ir al baño, regresamos de la rutina de ir al baño y pues ellos saben qué día les toca la clase de educación física y demás, pero son muy enfocados a las rutinas. Y así como tienen rutinas en casa, se tienen que empezar a implementar rutinas en la escuela. Y eso ha sido una readaptación para mí porque pues antes a cualquier grupo promedio, pues los niños son libres de pedir ir al baño a cualquier hora, en cualquier momento. Y entonces en este grupo, bueno, ya tenemos un horario. Para hacer eso, tenemos otro horario para cuando entramos a la escuela cantar una canción, como parte de seguimiento de
la psicóloga. También tenemos una nueva actividad que se llama tiempo de relajación. Entonces también hay que programar dentro de tus actividades un momento donde puedan los niños acostarse en el piso, seguir una serie de instrucciones para relajarse y demás. Y entonces se ha estado implementando cada vez más en el aula esto que se le llama rutina para apoyar a los alumnos que tienen autismo. Pero pues no es algo diferenciado, sino que es para todos los niños y ya todos los niños se acostumbran a trabajar de esta manera. Me gustaría que para cerrar esta charla nos dijera algunas recomendaciones que les daría a los futuros pedagogos que quieran promover una educación más inclusiva. Mi recomendación para los futuros pedagogos, para que puedan ejercer en el aula inclusiva, es que se preparen, que cualquier curso que ellos conozcan, que lleguen a ver, lo tomen, que se interesen, porque más allá de que les vaya a tocar o no, en realidad ya vivimos en una sociedad donde hay neurodiversidad y no es propio o exclusivo de un CAM que los niños estén, ¿no? Ahora con la educación inclusiva y con esa apertura en el artículo 3 también de la educación, pues nosotros tenemos que estar capacitados para aceptar alumnos neurodivergentes y pues si estás preparado, si estás formado, si estás interesado en estos temas, pues va a ser mucho mejor para cuando lleguen al ejercicio de la profesión, para cuando estén trabajando y pues no tener resistencia, porque pues vivimos ya en un mundo muy diverso, no nada más es la neurodiversidad, son muchas otras cosas de cuestiones sociales donde si te adaptas es mucho más ligera esa presión del no saber a que tengas resistencia a trabajar con. Entonces todos debemos de adaptarnos y todos debemos de tener esa iniciativa de aprender, porque en cualquier momento nos va a tocar trabajar con algún compañero, con algún alumno, inclusive puedes a futuro, qué sé yo, ser padre de un niño, una niña neurodivergente. Entonces hay que prepararse para trabajar con ellos y ese sería el consejo que les doy. Y con esto llegamos al final de Voces que Educan. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Sí, y esperamos que este tema te haya gustado tanto como a nosotros y que te lleves algo útil. Y ya sabes, esto no se queda aquí. Exacto, puedes seguir escuchándonos y compartir este contenido en nuestras redes sociales como Expresión Facico. Estamos en Facebook, YouTube y Spotify con más episodios para ti. Nos escucharemos en el próximo programa con más temas educativos. Hasta la próxima. Estás escuchando Voces que Educan. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Expresión Facico. Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico.